Buenos días, bienvenidos al foro La política de tierras, un reto del gobierno, el Congreso, la academia y la sociedad. Conforman la mesa directiva el doctor Alejandro Venegas Franco, decano de la Facultad de Jurisprudencia de este Colegio Mayor, el doctor Javier León, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Colombia, el doctor Hernán Jaramillo Salazar, decano de la Facultad de Economía de este Colegio Mayor, el doctor Fernando Cepeda Ulloa, ex embajador de Colombia ante la OEA, Canadá, Francia y el Reino Unido y profesor universitario, y el doctor Manuel Ramírez, profesor de la Facultad de Economía de este Colegio Mayor. El orden del día previsto para hoy es el siguiente. Primero, instalación del foro a cargo de los doctores Alejandro Venegas, decano de la Facultad de Jurisprudencia, y Javier León, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Colombia. Segundo, conferencias sobre el marco introductorio a una política de tierras en las perspectivas jurídica, política, económica y social, a cargo del profesor Albert Berry, experto en redistribución de tierras de la Universidad de Toronto en Canadá, y del doctor Fernando Cepeda Ulloa, profesor de la Universidad de los Andes. Acto seguido tendremos las conferencias sobre política de tierras en Colombia, propuesta del gobierno del presidente Santos, a cargo del doctor Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, y el doctor Alejandro Reyes, asesor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En cuarto lugar, tendremos las conferencias sobre los aspectos académicos de las problemáticas relacionadas con los asuntos de tierras en Colombia, a cargo del doctor Francisco Gutiérrez, profesor de la Universidad Nacional, cuya presentación se realiza en conjunto con la doctora Jennifer Vargas, el doctor Juan Fernando Vargas, profesor de la Universidad de Rosario, y la doctora Yamile Salinas, consultora y experta en la materia. En último lugar, tendremos el panel Visión del Congreso frente a la actual iniciativa legislativa, el cual estará moderado por el doctor Juan Manuel Ospina, director del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, y los invitados son el doctor Juan Fernando Cristo, senador de la República, coordinador de ponentes de la iniciativa en el Senado, y el doctor Guillermo Rivera, representante de la Cámara, ponente de la iniciativa en la Comisión Primera de dicha corporación. Primero, instalación del foro a cargo de los doctores Alejandro Venegas Franco y Javier León. Buenos días a todos y bienvenidos al aula máxima de la Universidad de Rosario. Profesor Albert Berry, doctor Javier León, profesor Fernando Cepeda Ulloa, doctor Hernán Jaramillo Salazar, profesor Manuel Ramírez, señoras y señores. Estas palabras en realidad las habría debido dirigir Hernán Jaramillo como decano de la Facultad de Economía. Con él hemos coincidido en que este es el tema de política legislativa y agenda más trascendente, pero él muy amablemente me ha delegado, lo que hago muy gustoso. La propiedad, la tenencia, la explotación de la tierra han estado presentes como asunto de análisis y tema de conflicto desde los orígenes de la humanidad. Se haya visto a la tierra como instrumento para generar riqueza, para adquirir poder, para ganar popularidad, para generar y acrecer solvencia. La violencia también ha sido compañera de la tierra, desde la sociedad primitiva hasta nuestros días. Roma, por ejemplo, cuna del derecho, no fue ajena. La reforma de los Gracos derivó en guerra y en asesinatos. Alrededor de la tierra, a veces, como diría Bismarck, los acontecimientos son más poderosos que los planes de los hombres, como lo hemos visto en Japón, por efecto del cambio climático, pero también en muchas ocasiones los designios de los hombres respecto de la tierra terminan parejamente en riqueza, pero también en desalojos, despojos y desplazamientos. La propiedad absoluta de la tierra fue morigerada, entre otras, en Colombia por la reforma constitucional del año 36 del siglo pasado, en buena parte hecha por egresados de esta universidad, como el expresidente Chandía. Inspirada esa reforma en los aprendizajes de la enseñanza del bien común, del interés superior colectivo que se impartían en este claustro, la misma, esa reforma coincide con la Ley 200 del año 36, tan importante en la evolución de la legislación agraria en Colombia.
Una y otra constituyen patrimonio en la agenda de política pública relevante por su carácter social y solidario. Pero también una y otra se han visto malograr los mandatos legales. Hemos crecido y vivido como país con la permanente referencia a la Ley 135 del año 1961 en el gobierno del expresidente Lleras Camargo. Remontada esa iniciativa luego con la reforma agraria del expresidente Lleras Restrepo y luego con la permanente mención al acuerdo de Chicoral. La década de los 90 pareciera no haber identificado en la tierra asunto de política pública mayúscula. Los acontecimientos sobre la tierra fueron designio de los hombres, designios en ocasiones aciagos y perturbadores del orden social. Luego la tierra volvió a convertirse, o continuó siéndolo, tema ampliamente conocido por los expertos de este foro como materia de explotación y también elemento complementario de un predominio territorial irregular. Esta universidad se ha ocupado especialmente del tema de la tierra, lo ha hecho recientemente, lo ha hecho en 2 publicaciones. El primero, el libro Caricatura Económica en Colombia, 1880-2008, en el cual se registra y recorre con rigor, desde el humor de los caricaturistas, la historia de la economía por sus grandes temas. Naturalmente el tema agrario allí está presente. Esta publicación, aporte de la Universidad del Rosario y de su Facultad de Economía al Bicentenario de la República, hecha por la investigadora Juanita Villaveses Niño, aborda el tema desde la óptica tierra y poder, la cuestión territorial. La segunda publicación, también muy reciente, es la revista de estudios sociojurídicos, dirigida por la profesora Rocío del Pilar Peña Huertas, cuya última edición compila una serie de artículos de destacados académicos nacionales e internacionales que han escrito importantes documentos en relación con el tema de tierras, y fue realizado bajo la consideración de constituirse en un aporte de la academia interesante al debate que se avecina. Este foro entonces se inscribe dentro de esa preocupación de analizar el tema de las tierras, uno de los más significativos de la agenda legislativa. La noción de universidad como bien público se debe ocupar de los temas trascendentes de la sociedad. Por eso hemos convocado esta jornada de reflexión con el apoyo invaluable del Banco Interamericano de Desarrollo, representado en este acto por su dignatario para Colombia, don Javier León, y por Marta Rivera. La nómina de expositores comprende desde el señor Ministro de Agricultura, quien ha honrado a esta universidad al ser su profesor en diferentes niveles de formación en pregrado y maestrías, habitual expositor en esta aula máxima, la última de ellas alrededor de la regulación en salud. También al profesor Albert Berry, cuyo conocimiento de Colombia es proporcional al inmenso cariño y respeto que se le profesa en el ámbito académico y público. La presencia internacional facilita un acompañamiento de mayor aliento en este tema, que ojalá ese acompañamiento se diese y permitiera agregar a quienes vemos en esta iniciativa una oportunidad especial como sociedad, la visión enriquecida de otras experiencias, alejada de las tensiones y fricciones que suscita domésticamente. Igualmente, contaremos con la participación en este escenario de los senadores ponentes de la iniciativa, doctores Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, del señor gerente del INCOER, Juan Manuel Ospina, e importantes expertos académicos como el embajador Fernando Cepeda Ulloa, de quien creemos que esta es una de sus primeras reapariciones en el ámbito académico en Colombia. En este espacio de agradecimientos ofrecemos también un reconocimiento al apoyo brindado por la Dirección de Extensión de nuestra universidad, que apoyó esta iniciativa entendiendo la importancia del proyecto de ley que vamos a analizar. A todos ellos nuestro agradecimiento. Con el decano Jaramillo hemos coincidido que la ley de tierras salda una deuda de la sociedad colombiana y que es nuestro deber como academia
reflexionar sobre el tema y aportar elementos para la consolidación de una verdadera política pública en ese sentido. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Javier León, soy representante del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias al doctor Alejandro Venegas, al doctor Hernán Jaramillo, por haberme invitado a este evento. Realmente es un honor estar aquí en esta aula máxima de la Universidad de Rosario para participar en este foro de la política de tierras, un reto del gobierno, del Congreso, la Academia y la sociedad. También quisiera saludar al doctor Fernando Cepeda, al doctor Manuel Ramírez y por supuesto al profesor Albert Berry, que muy gentilmente nos está acompañando en esta oportunidad. Yo solo quisiera darles hacer una pequeña conversación de unos minutos para contarles cuál es el punto de vista que tiene el Banco Interamericano con respecto al tema agrícola y al tema de tierras. Entonces, voy a tomarnos 5 o 7 minutos de su tiempo para contarles cómo es que vemos a este sector, cómo es que nosotros vemos también el tema de tierras, no solo en Colombia, sino también en América Latina y el Caribe. El día de ayer terminó la Asamblea Anual del Banco Interamericano en Calgary, Canadá. Es la Asamblea número 52 de este banco. Y el mensaje que salió de ahí, que ha sido reportado en muchos periódicos aquí en Colombia, es que en América Latina, el Caribe y también evidentemente en Colombia, pues tenemos un ambiente de optimismo. Los análisis económicos e incluso el mensaje del presidente del Banco Interamericano, Luis Alberto Moreno, es un mensaje de que del 2011 al 2020, será la década de América Latina. Y ese ha sido el mensaje central de esta asamblea y va a ser, yo creo, el mensaje central en los años que vienen. Entonces, en este contexto de ser esta la década de América Latina, tenemos que ver cómo entonces la región, qué oportunidades tiene, qué cosas puede hacer para aprovechar de esta década. Yo creo que el momento, el gatillador en el cual se da o nos damos cuenta como región que esta es nuestra década, pues empieza hace 6 o 7 años con esas tasas de crecimiento tan importantes y tan nunca antes tenidas y tan sostenibles en muchos países de la región. Pero sobre todo se concreta cuando en el año 2008 o 2009, cuando hay esta crisis financiera tan fuerte que afecta a los países desarrollados sobre todo, pues nosotros vamos relativamente bien. Entonces es ahí donde nos decimos, algo hemos hecho esta vez, algo está funcionando y tenemos que aprovechar esa oportunidad. Eso desde nuestro punto de vista interno, como región, digamos. Como dijo el presidente Luis Alberto Moreno, en esta reunión que les menciono que terminó hace unos días, se trata esta década de una muy buena para 600 millones de personas que habitan esta parte del planeta, si es que se saben aprovechar las oportunidades y se completan las tareas pendientes. Como les decía, América Latina preparada, pero ¿cómo está el resto del mundo? Entonces, para mostrar que esta realmente es una ventana de oportunidad para la región, veamos qué sucede. Por un lado, tenemos demandas crecientes, tanto de materia prima como de alimentos, de muchos países, sobre todo del lado de Asia. Estoy refiriéndome básicamente a China e India. Esta es una situación muy particular. Ambos países, sobre todo China, se está volviendo de un país rural a un país urbano. Y lo que implica eso realmente es pues un incremento de demandas, un incremento de necesidades, un mayor nivel de vida, que implica, por supuesto, para nosotros con cierta ventaja, mayor demanda de alimentos, mayor demanda de materias primas que debemos aprovechar. Se está conformando en el mundo un volumen de clase media muy importante. El año 2000 se estimaba que la clase media a nivel mundial estaba alrededor de 200 millones de personas. Se estima que para el final de la década, para el 2020, ese volumen será 1.000 millones de personas. Más clase media implica mayores demandas, mayor calidad de vida, y eso implica entonces para nosotros, como por la naturaleza de los recursos que tenemos, no solo recursos naturales sino humanos, una oportunidad que no debemos desaprovechar. Pero hay un detalle, y por eso la llamamos la década de América Latina. No es la década del 2020 al 30 o del 30 al 40, es esta la década.
porque ese crecimiento, esa urbanización, ese crecimiento de la clase media, pues se va a dar en estos momentos, y es en estos momentos en que tenemos que aprovechar. Es entonces esta una ventana de oportunidad. Veamos entonces ahora el caso de Colombia. En el caso de Colombia, pues en general hemos tenido muy buenas noticias en los últimos años. Últimamente, en las últimas semanas, tenemos que Colombia tuvo un grado de inversión, obtuvo el grado de inversión. Eso va a significar que en el futuro van a llegar más flujos de capitales a esta región, más inversiones, más recursos. Pero esos recursos hay que canalizarlos a algún sector. Algún sector es el que, porque si llegan tantos recursos, eso, como saben algunos economistas, o todos los economistas, pues eso te crea una enfermedad, la enfermedad holandesa. Entonces, de algún sitio nosotros tenemos que tener un sector que aproveche esos recursos, que genere los proyectos y genere los ingresos para que la economía salga. Y ese sector es el sector agrícola. Ese es el sector con mayor potencial actualmente en Colombia. Y es el sector justamente que nos lleva a este debate, a este evento, el tema de tierras dentro del sector agrícola. Déjenme darles alguna referencia o cifras con respecto a este sector en Colombia. Posiblemente ustedes las conocen más que yo. Según mencionan acá, 18% del territorio en Colombia tiene vocación agrícola, pero solo se utiliza el 4%. 13.3% tiene vocación ganadera, pero solamente se utiliza una tercera parte de ese potencial. Asimismo, y esto es muy importante, sobre todo si queremos involucrarnos en la globalización, hay índices muy bajos de inversión en desarrollo e investigación. Si nos comparamos, nosotros estamos invirtiendo en Colombia 0.40 de nuestro Producto Interno Bruto, mientras que en otros países de la región como Argentina o Chile pues invierten mucho más del 1%. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones y del mucho que hacer que hay en este sector, el Plan Nacional de Desarrollo ha colocado al sector agropecuario como estratégico. Históricamente, el sector agrícola ha sido uno de los que más ha aportado en términos de Producto Interno Bruto, uno de los que más ha aportado en generación de empleo y uno de los que más efectos multiplicadores tiene. Colombia hace parte de la llamada despensa agrícola latinoamericana, con el mayor potencial en el planeta que puede ofrecer soluciones reales al incremento de demanda por alimentos que les mencionaba hace unos momentos. En este entorno, entonces, yo creo que esta es una de las grandes oportunidades que tiene Colombia y que no debe desaprovechar. No debe desaprovechar las ventajas comparativas que generan estos potenciales agrícolas. Pero ¿cuáles son los problemas y de los cuales vamos a analizar aquí en este evento? Uno, tenemos el problema de ajustes institucionales que se deben hacer. Y segundo, y muy importante, está el tema de avanzar firmemente en la solución del tema de restitución de tierras para víctimas del conflicto, como es el tema de la legalización de propiedad de más de 50% de los predios rurales en Colombia, que hoy se encuentran en condiciones de informalidad. Esta situación, la de restitución de tierras, constituye desde el punto de vista del banco, y yo creo que una posición generalizada, una de las principales limitantes para impulsar políticas de desarrollo rural verdaderamente inclusivas y sostenibles. Yo creo que se necesita hacer un cambio en este tema de titulación de tierras para hacer del campo un sector jalonador de la economía del país, como está sucediendo en otros países de la región, como está sucediendo en Brasil, como está sucediendo en Perú, como está sucediendo en Argentina. La solución del problema que vive el país con las víctimas del conflicto también conlleva ventajas hacia el futuro. No nos olvidemos que no solamente se trata del recurso tierra, también hay un tema de recurso humano. Y el recurso humano que trabaja en el sector agrícola, realmente tiene capacidad de conocimiento para trabajar productivamente la tierra. Yo creo que no debemos desaprovechar ese recurso humano. Es importante destacar, sin embargo, una singularidad de Colombia. Colombia es el único país latinoamericano que ha sufrido una problemática tan compleja en esta materia. Pero también, y en el lado positivo, es el único país que tiene la potencialidad de desarrollo si se garantiza a las víctimas la apropiación de las rentas sobre el recurso físico, al hacer efectivos los derechos de propiedad de la misma y apoyo para la producción en términos financieros, tecnológicos y de infraestructura y comercialización.
Quisiera destacar ese tema. Dijimos que hay temas de problemas institucionales que hay que arreglar, dijimos que está el gran tema de la titularización de la tierra, pero ahí no termina, digamos, todo el empeño que hay que poner al sector agrícola. Lo que hay que hacer además es darle sostenibilidad a este sector. Dando títulos a los correctos propietarios de la tierra no es suficiente. Adicionalmente hay que darles, lo que mencionaba, apoyo en temas financieros, en temas tecnológicos, de infraestructura y de comercialización. Quisiera ahora, finalmente, porque yo creo que el tema más importante de esta discusión que van a tener el doctor Cepeda y el profesor, quisiera destacar cómo es que el banco piensa apoyar a Colombia en esta labor. Básicamente nosotros estamos entrando con dos actividades y proponiendo dos actividades al gobierno y al Ministerio de Agricultura. Primero, estamos poniendo a disposición del país la experiencia y conocimiento que tenemos en otros sectores o en otras regiones de Latinoamérica con respecto a una política de registro, caracterización de la población desplazada y actualización del registro catastral en el marco de la normatividad de víctimas y de tierras. Segundo, estamos apoyando la generación para lograr la sostenibilidad del proceso respecto a las denominadas condiciones necesarias para el aprovechamiento productivo. Es decir, estamos dando el siguiente paso, lo estamos tratando de apoyar en el siguiente paso, que es desarrollo tecnológico, sanidad e infraestructura productiva. Para terminar, quisiera mencionar algo que algún economista famoso mencionó antes, hace mucho tiempo, refiriéndose a países como los nuestros en la región. Decía que los países nuestros, los países que, digamos, estamos en desarrollo, lo que no teníamos era escasez de recursos, lo que teníamos era escasez de ideas. Y yo creo que hoy hay escasez de decisión para transformarnos. Yo creo que esta es una oportunidad para discutir una de las grandes ideas que están en este sector, que es la titularización de tierras. Muchas gracias. Agradecemos a los miembros de la mesa directiva y damos entonces inicio con la conferencia sobre el marco introductorio de una política de tierras en las perspectivas jurídica, política, económica y social, para lo cual damos la palabra al profesor Albert Berry, experto en redistribución de tierras, y al doctor Fernando Cepeda. El profesor Albert Berry es profesor emérito de Economía e Investigación, director del Programa para América Latina y el Caribe en el Centro de Estudios Internacionales. Sus investigaciones están dirigidas al estudio de América Latina, principalmente en temas de mercados y distribución interna, la economía de pequeñas y medianas empresas y estructuras agrarias y ha trabajado con la Fundación Ford y es consultor de varias agencias internacionales. Ha publicado más de 100 papers, ha sido editor y coeditor de 7 libros, incluyendo aspectos críticos sobre la reforma financiera, la pobreza, la reforma económica y la distribución de riquezas en América Latina. El doctor Fernando Cepeda Ulloa ha sido embajador ante la OEA en Canadá, Francia y el Reino Unido, representante permanente de Colombia en las Naciones Unidas, ministro de Gobierno, de Comunicaciones y plenipotenciario en Washington, viceministro de Desarrollo Económico, rector encargado y vicerrector titular de la Universidad de los Andes, director y profesor del Departamento de Ciencia Política y director del Centro de Estudios Internacionales. Actualmente es profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Buenos días. Quiero primero agradecer a la Universidad de Rosario la invitación a participar en este foro sobre un tema trascendental, yo creo, como yo creo que opinan muchos de los participantes. Colombia ha llegado a un punto de inflexión, ojalá hacia arriba, en cuanto al malestar que más daño le ha dado a través de los años, de los últimos 100 años tal vez, cuestiones de la tierra. Yo quiero traer unas ideas basadas en la historia larga de cuestiones agrícolas y el proceso de crecimiento a base de la agricultura en los países ahora industrializados, también en algunos países en desarrollo,
enfatizando unas experiencias que me parecen tener relevancia general y específicamente hoy en coyuntura colombiana. Entonces, primero, para ir a la historia larga, ¿qué es lo que nos dice la experiencia de los últimos 200 años, digamos, en países ahora industrializados, sobre la cuestión qué tipo de agricultura, qué tipo de estructura agraria facilita o conduce a resultados económicos, sociales y hasta políticos positivos? Ahora el enfoque mío es economía, pero economía está integrado en muchos sentidos con la política, con los aspectos sociales, etc. Yo creo que la lección principal de esa historia es de que el desarrollo saludable y sano, desarrollo incluyente, para usar una palabra, una frase moderna, eso tiene sus raíces casi siempre en un agro sin concentración alta de la tierra, punto aparte. Esos son los países escandinavos, cuyo avance socioeconómico, político ha sido sobresaliente. Más recién, la experiencia de los países asiáticos, al cual vuelvo en un momento, pero